Name. Shalom, shalom, bienvenidos a la oración en español. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 4, y nuestro pasaje clave, nuestro verso clave va a ser el verso 20. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero quiero leer un poquito adelante desde el verso 14. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Sabemos que Primera Corintios, el apóstol está escribiendo porque hay divisiones en la iglesia, hay carnalidad, mal uso del poder de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, aquí les dice, ¿por qué estoy escribiendo? No es para avergonzarlos simplemente, pero para amonestarlos como a mis hijos amados. Entonces, el amor es la motivación detrás de esta reprensión. Pues aunque tengan 10,000 tutores en Cristo, no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Entonces, note cómo él utilizó el poder, vamos a decir así, de su palabra para engendrarlos, es decir, para darles nueva vida por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto a que sean imitadores de mí. Ahora, esto es importante porque había esas divisiones que dijimos, había aparentemente gente que tenían buena labia, podían dar tremendos discursos, convencer a la gente diciendo, síganme a mí, y otros, no, no, mejor síganme a mí. Es decir, querían levantarse ellos como caudillos o jefes, qué sé yo, de la gente. Pero Pablo está simplemente diciendo, yo los engendré, yo soy el que los ama, sigan imitándome a mí, no se dejen desviar del camino. Por esto les he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les hará recordar mi proceder en Cristo Jesús, tal como lo enseño por todas partes en todas las iglesias. Pero algunos se han inflado de soberbia, como si yo nunca hubiera de ir a ustedes, pero iré pronto a ustedes si el Señor quiere, y llegaré a conocer ya no las palabras. Note entonces, las palabras juegan un rol importante acá, no sus palabras, sino su poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, es decir, no en palabras solamente, sino en poder. Es decir, ellos hablaban mucho, se jactaban de grandes cosas, pero dice, son pura palabra, son solo ruido, no demuestran el poder. Entonces es muy posible que por el contexto y la manera que él lo dice, eran gente que posiblemente, perdón, eran gente que posiblemente um, no habían ganado almas. Entonces él dice, quiero ver, porque ellos hablan mucho de su liderazgo, de su poder, qué sé yo, quiero ver ese poder. Y ese poder iba a estar demostrado entonces en la salvación. ¿Dónde están los frutos de esa predicación? Y lo dice, ¿qué quieren? ¿Que vaya ustedes con un palo o con amor y en espíritu de mansedumbre? Entonces, para Pablo, el poder de la palabra, y esta palabra es importante en Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 18, habla y dice, perdón, habla y dice, porque para los que se pierden el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Entonces, note, es un mensaje hablado, pero es poder de Dios para los que se salvan. Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Y él dice, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra que él hablaba rendía frutos. Gente se convertía al escuchar esa palabra. Y entonces esta palabra de poder de hoy va en contraste con el resto de la semana también, donde Cristo nos da poder para vencer, nos da poder para hacer testimonios, etcétera, etcétera. En Cristo podemos todo. Ah, Aquí nos está diciendo, ten cuidado porque el poder va a ser evidenciado. Él nos ha llamado a ser testigos, a ser testimonio, a convertir a la gente, pero si no estamos convirtiendo a nadie, entonces algo está mal en nuestro caminar con Dios. Hace años alguien muy triste me decía, nunca he ganado un alma, he nacido en el Evangelio, nunca he ganado un alma. Y me sentí mal por la persona y comencé a orar que el Señor pudiera usarla, pudiera ganar a alguien. Una vez invitó a alguien a la iglesia, yo corrí a orar por esa persona con
todo lo que pude para que esa persona pudiera convertirse. Ah, no sucedió. Lo que yo no sabía en ese tiempo era que había un pecado no arrepentido en la vida de esta persona y por ende no podía dar fruto precisamente por ese pecado no arrepentido. Entonces, si en nuestro grupo casa, en nuestros grupos celulares, no estamos viendo frutos, hay que examinarnos a nosotros, los que estamos ahí. Algo no está bien, porque el poder de Dios no es simplemente palabras. Podemos dar la mejor palabra, podemos usar los mismos versículos, pero no va a haber el poder de cambiar vidas. Porque tenemos, Juan capítulo 15, tenemos que limpiarnos, el Señor nos tiene que podar para dar mucho fruto, que es la voluntad del Señor. ¿Por qué recibimos el Espíritu Santo, que es poder para ser testigos? Precisamente para la conversión de las almas. Entonces hoy tengamos en cuenta esta palabra de reprensión del apóstol, por favor. Señor, te damos gracias por recordarnos, mi Dios, que no es simplemente el hablar grandes cosas, demostrar sabiduría humana. Nada podemos si no es por tu poder, pero ese poder es para la conversión de las almas, no es para mostrar cuán espiritual somos o cuán poderoso y cuántos milagros podemos hacer. No tiene nada que ver con eso, Señor. Tu poder se demuestra en la salvación de las almas. Ese es el poder del Evangelio de Dios. Ayúdanos a limpiarnos, ayúdanos a venir a ti en humildad. Úsanos para la gloria de tu nombre. Oremos, hermanos, regresamos pronto. Amén, amén. Antes de orar por las peticiones que están en el chat, hermanos, con la exposición de hoy no quiero desalentar a nadie. Todos fallamos. Yo he fallado, fallamos cada día. Cuando estamos hablando de perdemos el poder de Dios para la salvación de la gente es cuando hay un pecado no arrepentido. Y de hecho, en el contexto mismo, que antes de hoy no lo había notado, en el contexto mismo sabemos que la escritura no tenía división de capítulos y versículos originalmente, pero en el mismo contexto, mientras Pablo dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice lo siguiente, ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual. Ese es el siguiente versículo. Y una inmoralidad tal como ni aun entre los gentiles se tolera. El verso 2 dice, ¿no habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre ustedes? Es decir, había gente pecando en la congregación, pero aparentemente la gente era como, pues, ese no es no es de mi incumbencia, no soy yo, y con tal que no sea yo, pues ahí el hermanito o la hermanita que haga lo que quiera. Y lo que Pablo está diciendo es, debería importarles a todos. Deberían haber llorado por ese pecado que estaba manifiesto en medio de ustedes. Y luego dice, si quieren hablar de poder, usen el nombre del poder del Señor Jesús, reunidos como comunidad, dice, para entregar a tal a Satanás para la destrucción de la carne. Y luego nos recuerda en el verso 6, no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, usted puede decir, pues es el hermano o la hermana, tal persona, no soy yo el que ha cometido este pecado. Y lo que Pablo está diciéndonos es, todo lo que alguien hace dentro del cuerpo afecta a todo el cuerpo. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué es la masa? La iglesia, el grupo casa, nuestra célula, nuestra familia. Entonces tenemos que tener cuidado con esto de pensar, oh, pues sí, yo me asocio con esta persona, pero con tal que no sea yo la que está pecando. No, am, tenemos que, tiene que ser importante también para nosotros interceder por esa persona, para su salvación. Note, el apóstol está dando todo esto en amor y él quiere la salvación de todas las personas. Ok, hermanos, gracias por estar presentes en la oración. Vamos.